Hello, everybody. We are going to get started in a few. We're just going to let everyone settle in for a little moment. As a reminder, we are streaming on Facebook, so we just want for you to be mindful that we are recording this and live streaming. If you're just coming in, we will start in just a moment. We're just waiting for everyone to settle in. Thank you for joining us. Alrighty, everybody. Good evening, good people. It is so nice to see your beautiful faces tonight. It's so nice to have our panelists here tonight. Thank you for joining us. Before we get going, I want to introduce to you Laura. Oh, 1 second. Let's see, hold up. So tonight, before we get going, I would love to introduce you Laura. She is our language interpretation for tonight. We believe it is important to create a space where everyone feels welcomed and respected, regardless of their language or culture background. We are committed to creating a bilingual space in all aspects of our work. So I will actually let Laura tell you more about how that is going to work tonight. So gracias, Laura, for your interpretation. Today's event will be in English and Spanish. To hear interpreting into English, please make sure to select the channel for English. It's going to be like a little globe at the bottom of your screen. If you're using the computer, click on that globe icon that says interpretation and then select English. There's also an option, I think it says original audio, English and Spanish.
And if you're using Zoom app on your phone or tablet, click on the 3 dots, then language interpretation, then English, then done. And I will give Lara the opportunity if they need to explain anything else. Thank you. Alrighty, once again, thank you, Laura, for your interpretation, and we can go ahead and get started. I am so excited to be here and to hear our panelists, and also just talk to anyone that is on here. Bueno, entonces vamos a empezar nomás. Mi nombre es Jackie Pérez Albañil. Estoy muy emocionada de verles a todos ustedes esta tarde. Yo soy del condado Chatham y también soy organizadora del Estado para la Alianza de Justicia en Educación, donde buscamos desmantelar el conducto entre la escuela y la cárcel. Y mi trabajo tiene que ver con crear alianzas entre organizaciones. Y estoy aquí esta tarde porque la verdad es de que nuestras comunidades, educadores, niños y niñas y el personal de las escuelas están experimentando de primera mano las consecuencias de la falta de inversión en nuestras escuelas. Entonces, esta tarde tenemos unas personas expertas para ayudarnos a hablar de los problemas que existen en la infraestructura de las escuelas. Y tengo un panel para presentar. Creo que vamos a comenzar con Matt y luego Kendrick, Jennifer y Robert van a hablar después. Pueden compartir sus nombres, pronombres y organización y así podemos empezar. Gracias, Jackie. Yo soy Matt Ellenwood con el Centro de Justicia de Norte Carolina, el proyecto de Ley y Justicia. Se la paso a Kendrick. Hola a todos, mi nombre es Kendrick Easter. Yo soy miembro de Action for Equity, Acción para la Equidad. Utilizo pronombres el suyo. Yo voy ahora. Ok. Buenas tardes a todos. Yo soy Jennifer de la Jara. Yo soy representante en el Consejo de Educación de Charlotte-Mecklenburg. Quedé electo en 2019. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo soy Robert Alves, pronombres él suyos. Yo soy maestro en el condado de Alamance y presidente de la Asociación de Educadores de Alamance-Burlington. Gracias por presentarse. Como saben, tenemos un excelente panel esta tarde y estamos muy felices de empezar el webinario. Primero vamos a saber de Matt un poco sobre los asuntos que estamos abordando. Gracias, Matt. Ya sé que mi micrófono está funcionando. ¿Y ven la pantalla? Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo voy a repasar los números y el panorama que tenemos. Quiero reconocer que esto es un asunto emocional para todos nosotros. Yo tengo un hijo o una hija de 2 años y medio y también tengo otro que está en el primer grado. Así que se tiene cada vez que uno deja el niño o la niña en la escuela, es dejar a esta persona preciosa en las manos de un lugar donde confíes en que va a ser un lugar seguro. Y en los últimos años hemos tenido diferentes problemas, incluido huracanes, inundaciones. Hemos viajado por el estado en los últimos años y me sorprende todas las cosas que han pasado, problemas de hongos, problemas de aire, calefacción. Tenemos unas historias muy fuertes en todo el país y esto es una inversión crítica. Me sorprende que los legisladores a nivel estatal pasaran de alto esta necesidad de invertir en las escuelas porque sabemos que es tan importante para todo el mundo. Y vamos a ver los números en grande porque muchas veces vemos
las cifras sobre educación y las pérdidas que se han registrado durante la pandemia, pero nunca he visto algo así como lo que tenemos en esta tabla y refleja la magnitud de lo que se tiene que hacer. Esto viene del Departamento de Instrucción Pública del Estado de Norte Carolina y viene de un informe sobre las necesidades para los siguientes 5 años, porque estas cosas requieren planeamiento. Pero cada año esto crece bastante, porque si ustedes son dueños de casas, van a saber que cuando pasa algo y hay renovaciones que hay que hacer, cuando postergas eso, no llega a ser más barato, sino más caro todavía. Si entra agua en la casa, si no se aborda el problema, pues va a volver a ser peor y peor. Entonces, en estos números vemos que nuevas escuelas o new schools, esto tiene que ver con el crecimiento rápido que vemos especialmente en áreas urbanas, donde hay necesidades de adiciones a las escuelas existentes o nuevas instalaciones. Y sabemos que tenemos muchos edificios viejos dentro del estado. También tenemos áreas rurales donde quizás hay un descenso de población y no necesitan nuevas escuelas, pero que han ignorado las renovaciones en los últimos años. Cada vez que veo este informe me sorprende bastante porque es un número enorme. Creo que la última vez que lo vi fue como 8 billones. Y eso fue hace solo 3 o 4 años. Y nos enseña entonces el espiral de los costos que crecen y crecen debido a la falta de atención a este asunto. Y si no abordamos el problema, va a ser peor todavía. El presupuesto del Estado para este año es de 30 billones de dólares, pero eso lo estamos gastando en otras cosas. Eso es para los salarios de los maestros y las maestras, las universidades públicas, el transporte, salud, etcétera. Así que es bien difícil generar este tipo de financiamiento con las estructuras de impuestos que tenemos, que van a estar bajándose con los años. Hemos tenido unos cambios masivos en cuanto a los impuestos para las empresas. Yo he visto muchos cambios y se están beneficiando mucho las personas de los ingresos más altos. Están buscando diferentes fuentes de ingresos y a veces tiene que ver con los impuestos sobre los ingresos, pero tenemos que dependernos más y más de eso. Tenemos una falta de apoyo a nivel estatal. La legislatura del estado no ha hecho una gran inversión en las escuelas desde 96 y eso ha sido de 1,8 billones. Y entonces hemos estado esperando por mucho tiempo para una nueva inversión. Es el periodo más largo que hemos visto con falta de inversión desde los años 60. Y vemos que hay un fondo del gobernador Cooper o una propuesta que ha incluido el fondo Invest NC, que incluía 2 billones para la educación pública. Pero eso no lo recibieron. Y cuando se considera que esto incluye cosas como las universidades o los colegios públicos, pues no constituye bastante para las escuelas públicas. Y este asunto quedó ahí nomás. Y esto es después de los problemas de cierres de colegios y escuelas y diferentes huracanes que hemos sufrido. Entonces, viendo el camino hacia adelante, en noviembre de 2022 hubo una decisión en Norte Carolina. El Plan Leandro es algo que seguramente conocen. Y
No puedo explicar mucho de eso porque tardaría bastante, pero una decisión, Leandro 4, que ocurrió en el Estado para implementar un plan remedial comprensivo, desarrollado por las partes bajo el juez Lee. Y con el plan reconocieron que los edificios de las escuelas son una parte importante del derecho a la educación y que los niños y las niñas no pueden aprender cuando no están en un ambiente seguro para el aprendizaje. Y esta es una porción que no se conoce mucho del Plan Leandro, que llama por un fondo de 2 billones para las escuelas entre kinder y el grado 12, para las necesidades de capital de las escuelas. Y entonces el Estado tiene su responsabilidad constitucional de permitir a votantes el chance de aprobar un fondo estatal para las escuelas. Y las encuestas sugieren que sí lo harían fácilmente. Por eso no lo están poniendo a la votación, porque los legisladores en su mayoría no quieren hacerlo. Y este reglamento fue pausado o postergado en febrero después de las elecciones de 2022 y hubo un cambio en la Corte Suprema de Norte Carolina y todavía esta decisión queda en limbo. Eso era todo lo que yo quería decir. Quiero agradecer a este grupo y las personas que están en asistencia hoy y gracias por explicarnos en términos personales lo que significa todo esto. Gracias a nuestros panelistas. Thank you, Matt. Gracias, Matt. I feel like those numbers are just really powerful when we consider like what this issue really is. So I really appreciate you. Me parece que estos números son muy poderosos. I guess next we can really Gracias por explicar todo eso. Yo creo que ahora podemos pasar a los panelistas y les agradecemos mucho su presencia en este panel esta tarde. Agradecemos su voluntad de compartir las experiencias y las cosas que han visto en sus comunidades. Vamos a ir a Kedrick. Kedrick, te puedes presentar y compartir un poco sobre por qué estás aquí. Ok, yo soy Kedrick Easter. Como he dicho, yo soy miembro de Action for Equity, Acción para la Equidad. Yo he sido miembro desde el 2018, pero mi historia de Ashley probablemente va mucho atrás hasta 2015, porque soy nativo de Norte Carolina y soy del área de Ashley. Siempre habían rumores de que había hongos en Ashley. Yo me acuerdo las historias de las personas que decían que había hongos en la cafetería, en el cafetín, que habían maestros que raspaban hongo en las paredes. Nunca se confirmaba esto, siempre eran rumores, no más. Entonces, creo que fue en 2015 cuando habían muchos problemas que se tenía. Se tenía la escuela Hanks Lawrence, donde hallaron que hubo una fuga de químicas. Hay una planta de químicas frente al edificio viejo. Y el consejo escolar de inmediato cerraron la escuela, empezaron a destruir los niños y las niñas entre las otras escuelas. Justo después de eso fue cuando el problema del hongo empezó a verse y las personas empezaron a hablar de eso. Ya habían puesto a la escuela primaria de Ashley en el bond, este bono o fondo, que era de más de 500 millones de dólares. Y esto fue para perdón, el mojo, no el hongo, el mojo. Y esto fue justo después de la cierre de la escuela Hanks Lawrence, debido a la contaminación del sistema de agua con químicas. Y esos niños y esas niñas se fueron a otras escuelas. Entonces, las personas decían que Hanks Lawrence
que esa escuela era como una mezcla de diferentes razas, las personas afroamericanas, blancas e hispanas. Pero fue principalmente, tenía, porque eran dos escuelas. Haynes se consideraba como una escuela para estudiantes de muy dotados, de alto nivel educativo, y se tenía una mayoría de estudiantes blancos en Hanks Lawrence. Manteniendo eso en mente, pues eso ha sido una de las razones de por qué las personas pensaban que immediate action taking place when se tomó acciones inmediatas cuando hubo un informe que demostraba la contaminación en esa escuela. En 2015 se pasó el bond. Ashley tenía $1 millón ahí como parte de este fondo, pero de inmediato se cortó este fondo y quitaron a Ashley. Antes estaba como parte de la propuesta, pero cuando se quitó del fondo, de inmediato se bajó a $325,8 millones y se votó para pasar con 350 millones. Y parte de eso nomás para Ashley. Ahí no se sabe todavía si hay mojo, pero habían existido esos rumores. Y creo que desde mi experiencia y las personas que conozco yo que vivían en ese vecindario, ellos sabían. Y por eso habían puesto esa escuela en la iniciativa en 2015, cuando excluyeron a Ashley de este fondo. Y pues eso fue cuando los maestros y alguien en el cafetín encontraron el mojo, empezaron a irse a avisar al consejo escolar. Y eso fueron más maestros. No tenía que ver con organizaciones desde afuera. Muchos maestros se habían enfermado, y conozco un caso donde un maestro tuvo cáncer. No se había probado el hecho de que venía de la escuela, pero ella durante años creía que era así. Había trabajado en la escuela durante años y ella sabía que la calidad del aire estaba contaminada, y ella intentaba alzar la voz, pero la silenciaron. Y a muchos maestros, muchos padres y muchos estudiantes también. Muchos estudiantes se enfermaron. Cuando me llegó a mí y yo empecé a buscar organizaciones que estaban tomando acción, ese fue un colega mío que tenía un hijo que asistía Ashley a la escuela de Ashley y experimentaba los efectos en la escuela, por ejemplo, dolores de cabeza, dificultad en enfocarse, infecciones en los senos. Y ella me decía que le parecía que era eso lo que estaba enfermando a su hijo, lo que causaba las enfermedades que experimentaba su hijo. Entonces, Action for Ashley fue la organización que me contaron, y otro amigo me vino a mí y me dijo: tienes que empezar a tomar acción porque sabemos que han quitado a la escuela de Ashley de este bono y hemos escuchado los rumores y sabemos que es verdad. Yo creo que eso ha sido en 2017. Fue cuando salió el primer informe, porque habían dos. Y el primero, en 2017, decía que había una
cantidad grande de crecimiento de mojo en las unidades de aire acondicionado y calefacción. Y ahí fue que surgió la participación del NAACP y empezamos una coalición de diferentes grupos y las personas del vecindario se convocaban. Quiero agregar también que la escuela primaria de Ashley se considera, pues en ese momento era 81,5% por estudiantes de bajos ingresos. Y siempre nos parecía que si fuese del otro lado del pueblo, que hubiesen tomado acción de inmediato, así como hicieron con Haynes Lawrence, donde se tenía personas en el programa para los estudiantes más avanzados en lo académico. Entonces, decimos, ¿por qué esperarían? Si dice el informe que hay mojo, ¿por qué estamos porque estamos exponiendo al personal, a los maestros y a los estudiantes a estas condiciones dañinas? Y creo que fue en 2018. Sí, en 2018, cuando fuimos al consejo escolar, eso fue cuando salió en los medios de comunicación, cuando la comunidad empezó a participar, padres también, y empezamos a ir a las reuniones del consejo escolar. Y el consejo escolar solamente nos decía que pues no tenían dinero en ese momento para reemplazar en la escuela. También decían que no había suficiente evidencias para probar que esto causaba enfermedades en los maestros y en los niños también. Y esto fue después de las quejas de las personas. Entonces no hubo avance ahí. Y yo me acuerdo las protestas que hacíamos frente al consejo escolar. Y yo me acuerdo la última reunión, yo creo que fue 2017, y como que decían que no hay suficiente dinero. Eso fue lo que dijeron siempre, que no hay suficiente dinero. El bono que pasaron ha sido el único que van a poder pasar. Entonces yo creo que hubo un informe en 2018 donde decía que se tenía que tomar acción de inmediato porque había mojo significante en todas las instalaciones del aire acondicionado. Entonces yo creo que eso fue cuando decidieron invertir como $1 millón en reemplazar las unidades de aire acondicionado y que eso surgió de un fondo de emergencia que tenían. Pero nuevamente regresamos y en 2015 se había prometido una nueva escuela para Ashley y ahora estamos en 2018 todavía luchando. Y decían que había suficiente evidencias para probar que las personas sabían o que las personas que protestaban sabían que había suficiente evidencias para probar que esto era algo que causaba problemas de salud en las personas. Mis amigos y yo fuimos en mayo para el Día de Apreciación de Maestras en 2018 y trajimos sándwiches y bebidas y tal solo para los y las maestras. Y un maestro nos dijo fuera del récord sobre lo que estaba pasando en la escuela y que todo lo que se decía era verdad, pero dijeron que querían callarlos porque sus empleos estaban en juego y que querían mantenerlo un secreto. Y la conversación que hemos tenido, pues muchos de los detalles que me dijo a mí no los voy a repetir aquí, pero eso fue
un momento importante para mí donde fue obvio que tenía que tener una nueva escuela en Ashley. Entonces yo me dediqué a esta causa para ayudar a Action for Ashley o Action for Kelly para mantener esto en acción, pero todavía siempre se rechazaba desde el consejo escolar. Y saben que cuando hay un cambio de personal en el consejo escolar, pues se tiene que contar la historia otra vez para convencerles nuevamente. Y eso fue lo que nos pasó. En 2018 probablemente fue el último año cuando realmente tuvimos mucho impulso. 2019 fue un año cuando sí pusimos una queja frente al Departamento de Educación y eso nos abrió un poco las puertas porque lo hicimos con la Coalición del Sur para la Justicia, Southern Coalition for Justice, aquí en Norte Carolina. Esa fue una muy buena asociación. Hemos hecho una conferencia de prensa y eso nos dio un poco de atención. Pero aparte de eso, todavía nos bloqueaban. Recientemente nos reunimos con diferentes, como 2 miembros del Consejo Escolar, y hemos hablado con ellos sobre entregar una propuesta para un bono especial para Ashley, porque en este momento habían dicho que el bono de 2016, lo que básicamente se aprobó en base de lo que era la propuesta de 2015, que había excluido a Ashley, pues los proyectos de capital de ese bono básicamente no iban a tener financiamiento debido a la inflación. Los estimados de ese año ya no iban a cubrir esos proyectos en la actualidad. Así que lo que hicieron, los comisionados pasaron un bono de 2/3, que los deja 70 millones en ese momento y han podido cubrir un costo para la nueva escuela, que es el Bronson, la escuela primaria Bronson. Y había evidencias de que esta escuela también se iba para abajo. Entonces, para Ashley no había una nueva escuela. Solamente se reemplazaron las unidades de aire acondicionado y calefacción, pero sabemos que esto no cambia la situación. Si hay mucha humedad en la escuela, pues va a entrar nuevamente a las unidades de aire. Entonces, el bono era de 70 millones y Ashley solo iba a recibir una porción de eso durante un lapso de 4 años. Lo que nos dijeron en esta última reunión fue que quizás en 2028 iban a obtener los fondos y que van a tratar de pasar otro bono sin incrementar los impuestos. Pero nuestra organización cree que si esto realmente le importa a la comunidad no le va a importar pagar como un centavo más en los impuestos para recaudar los 60 a 65 millones que se requiere para construir una nueva escuela. Ya tienen el terreno, ya tienen el diseño. Así que la lema que teníamos en 2016 era ni otro ladrillo, ni otro bono. Así nos sentimos. Esa es mi historia. Gracias, Kedrick. Eso ha sido muy poderoso. Mucho de lo que yo he escuchado, quiero mantener el espacio, resaltando el hecho de que el trabajo que están haciendo es bien importante y debe ser muy agotador porque de la historia que has contado, yo veo que no les han escuchado
constantemente decidieron no escucharlos y que han tratado de invalidar sus argumentos, les ha obligado a explicar una y otra vez por qué se necesitaban los recursos. Y es muy triste ver que los estudiantes y los maestros son las personas que están enfrentando las consecuencias, los problemas de salud, por ejemplo, y no es suficiente lo que han hecho de parte del Estado. Muchas gracias por haber compartido esta historia. Yo creo que ahora podemos ir a Jennifer. Estoy emocionada por saber lo que nos vas a contar y vamos a mantener el tiempo para preguntas y respuestas al final también. Sí, muchas gracias. Estoy agradecida por la invitación y quiero agradecerle a Every Child NC por la invitación a participar el día de hoy. Y muy importante, también con las distintas escuelas, quiero decirles un par de razones. No sé si estos miembros estén acá, pero invité a un par de medios locales para que asistieran y nos escucharan, porque en algunas ocasiones cuando observo el cubrimiento, y sé que esto es a nivel estatal, pero cuando miro cómo se está cubriendo, cuando dicen la parte de Raleigh y de RTP, en términos de lo que está ocurriendo en Raleigh o Leandro, es muy distinto en términos de la cobertura noticiosa que recibimos acá en este lado. Y veo que mi amigo de esta área está sacudiendo la cabeza, sintiendo, y considero que es importante que las personas de Charlotte, Burbank Area puedan entender esa lucha a nivel estatal que estamos teniendo y saber que estamos todos conectados y que no estamos aislados. Y es necesario escucharnos incluso a nivel local. Tal vez escucharon que tenemos 2.5, un bono de 2.5 billones que está siendo votado en este mismo momento mientras hablamos. Lógicamente, la elección termina a las 7 y definitivamente quiero entrar a este gran número. He escuchado muchas cosas, incluso en las notas iniciales frente a los costos en espiral, y aprecio los comentarios que han hecho frente al MO y otros factores, elementos de los que debemos de conversar que durante mi periodo de 10 años muchas veces observaba. Lógicamente, en el 2019 me retiré y en marzo 19 de 2020, pues el mundo tomó un giro con el COVID y creo que más que nunca nos volvimos más conscientes. Sabíamos las luchas, ciertamente los docentes lo sabían, las familias, los estudiantes sabían de las luchas frente a la falta en términos de los centros y de la infraestructura. Y cuando llegó el COVID, comenzamos a pensar en términos de calidad del aire. Durante ese tiempo, hubo un nuevo nivel de preocupación y lógicamente de conciencia aumentada frente a estas temáticas. Espero poder hablar sobre esto un tiempo y volver a hablar sobre Leandro y sabemos que vendrán preguntas y bueno, si hay elementos que se me olviden durante mi charla, espero que las personas me puedan preguntar sobre mi experiencia específicamente durante estos tiempos del COVID y lógicamente frente al caso Leandro y por qué es tan importante dada esas inversiones, esas bajas inversiones que hemos tenido. Siempre digo inversión y me corrijo. Siempre cuando hablo de financiación, siempre hablo de esta otra parte, y de cierta forma, no sé por qué la financiación se ha vuelto algo como negativo, pero cuando hablamos de la inversión es importante, porque al tener la conversación frente al retorno de la inversión en términos de lo que pago en impuestos, podemos de nuevo decirle a las personas, miren, esto es importante. Primero hablemos sobre el nivel de inversión, porque no podemos tener el ROI sin el DOI. Así que gracias por utilizar estas palabras al iniciar. 2.5 billones en bonos que están aquí. Esto será para 30 proyectos en totales. Algunos son renovaciones, la mayoría son nuevos colegios, algunos otros son proyectos especiales, pero básicamente son 30 proyectos a nivel del condado. Somos el segundo condado más grande detrás del estado, en el estado detrás de Wake. Y es crítico que podamos pasar este bono por muchas razones, por las razones que Matt y Kedrick ya han articulado en términos de la necesidad, pero específicamente acá en Mecklenburg estamos incluso aún más atrás, como en términos como condado del distrito, y queremos hablar un poco más sobre esto y el por qué. Y también el por qué es importante pensarlo en el contexto de Leandro. Así que gracias por comentarlo en el principio. Y el hecho de que también el Estado no ha contribuido significativamente a la infraestructura de los colegios desde 1996. Estas
cosas importan y con frecuencia pensamos en Leandro como deberíamos y por supuesto inició este caso en Hope County y otros condados rurales, pero muchas veces estos condados no tienen la base de impuestos como un lugar como Mecklenburg. Pero es importante poder pensar en las desventajas de nuestros condados rurales. En algunas ocasiones considero que hay ciertas historias que se pierden. Algunos condados con mayor riqueza por defecto tienen los recursos disponibles y ese no es necesariamente siempre el caso, porque en otras áreas a veces hay otros retos que son específicos del condado, que cuando se está generando la financiación también debemos de cubrirlos y debemos de tener esto en cuenta cuando estamos pensando en esta división urbano-rural. Todas las áreas son afectadas, pero por supuesto tenemos una población bastante grande, 1.6 millones. Aquí en Mecklenburg tenemos 64 estudiantes. Muchos estudiantes, casi 184,000 estudiantes, y estos números son importantes porque a pesar de que va a quedar ser un bono rompiendo récords que va a estar llegando, pero el tema de la relatividad importa y quiero lógicamente equilibrar esto. Y los colegios de Mecklenburg tienen la distinción, volviendo al tema de Leandro, de tener unos defensores del caso. De hecho, tenemos unos defensores, unos interventores de defensa, debido al hecho de que las áreas rurales, lógicamente, tienen sus preocupaciones, pero las áreas urbanas también tienen sus preocupaciones. El Consejo Estudiantil de Mecklenburg decidió intervenir como un defensor y nosotros, de hecho, también estamos demandando al Estado y estamos muy involucrados actualmente frente a lo que está ocurriendo en Leandro. Así que sí quiero mencionar esto porque todo está interconectado. El costo espiralado que mencionamos al principio y noté que ese último reporte fue del 2001. Y diría que incluso en los últimos 3, 4 años los costos simplemente se han disparado. Y me encantaría ver una actualización en el número. Eran 13 billones, pero creo que ya estamos cerca de los 20 billones porque tenemos una necesidad de 5 billones en este momento en el condado de Mecklenburg. Así que a nivel estatal estoy seguro que puede estar en 20 billones. Y el COVID ciertamente incrementó estos costos de construcción. Hubo demoras dentro de la cadena de abastecimiento y por supuesto la inflación y otros factores. Por lo tanto, aprecio que esto haya sido mencionado, pero lógicamente la necesidad a nivel estatal está mucho más cerca de los 20 billones en este momento. Permítanme, comparto la pantalla. ¿Me pueden dar un pulgar arriba si todos pueden ver? Por lo tanto, iniciamos con 125 proyectos en lista de nuevo. Así es de grande que la necesidad. Y también quiero hacer una comparación con Wake. En los últimos 22 años, el condado de Wake, y cuando lo digo, son todos, el consejo estudiantil que lo está haciendo, la comisión estatal que lo está pidiendo y los votantes. También es la responsabilidad de los votantes para que representen como constituyentes y digan, necesitamos esto. En los últimos años, el condado de Wake ha invertido el doble de lo que ha hecho el condado de Mecklenburg. Y cuando decimos que estamos muy atrás, eso es lo que digo en términos relativos. Venimos de un lugar donde el Estado no ha financiado esa constituyente local. Esa base realmente no ha sido aprovisionada frente a los colegios que necesitamos. Así que iniciamos con 125 proyectos con un costo total de 5 billones de dólares, donde habían necesidades claramente identificadas y luego lo acotamos a 40 proyectos con el costo de 3 billones para poder entrar dentro de la comisión del condado. Y el condado de Wake sintió que con el servicio de deuda que tenía y lógicamente tomando en cuenta los votantes que 2.5 billones sería mucho más plausible. Así que acotamos los proyectos a 30 y acá nos encontramos el día de hoy. Y también me gustaría darles un poco de historia frente a cómo juega porque son múltiples actores que nos han ayudado a llegar a este punto. Tenemos a River que nos ha ayudado a rankear los proyectos porque de nuevo realmente tenemos 125, así que debemos de escoger las 30 más necesarias. Así que Rudy Berg lo miró y miró los distintos factores y aristas, incluyendo elementos como la falta de calidad del aire, porque en este momento el flujo del aire externo es un factor que sabemos. Algunos edificios no tienen iluminación externa, en muchos de los salones no hay ventanas debido al tiempo en que fueron construidos y ese pensamiento moderno de lo que tenían en aquel tiempo, esa vista de la modernidad que tenían en aquel tiempo no lo impedía. Tenemos ciertos edificios que realmente tienen sonidos muy altos en términos de ventiladores, que
no permite que se escuche. Así que los mensajes que escuchamos en las casas es que necesitamos una construcción que sea conductiva a un gran aprendizaje para los estudiantes y que también los docentes merecen, porque seguro estamos pensando en los resultados estudiantiles y las necesidades estudiantiles, pero también tenemos docentes, grandes docentes en el estado, y esto es otro elemento cuando estamos tratando de atraer a educadores para que trabajen en nuestro sistema y miran un edificio que tienen tal vez mohos, sonidos muy altos, frío, calor extremo, también vectores. Y también tenemos colegios que son tan antiguos que cuando vamos a ir a reemplazar partes ya no hay partes o piezas para reemplazar. Por lo tanto, el personal también se frustra bastante. Y en agosto, cuando vuelva de nuevo al colegio, tuvimos muchas unidades de acondicionamiento de aire acondicionado que ya estaban dañadas. Entonces también recibimos comentarios de que, bueno, porque el consejo escolar no le importa. Y no es que no nos importe, sino que no tenemos fondos para poder realizar el mantenimiento, no podemos recibir las piezas con tanta velocidad y no tenemos un staff o un personal de mantenimiento que puedan ir y observar. Cuando tenemos 15 unidades que están fallando, no tenemos los personal que pueda ir y revisar y reparar todos los sistemas de aire acondicionado, de calefacción. Por lo tanto, hay bastante preocupación, pero todos estos elementos han generado un efecto dominó que desafortunadamente están forzando a nuestros estudiantes y personal a que trabajen y aprendan en semejantes condiciones que, por supuesto, es una condición inaceptable. Permítanme avanzar para que podamos observar las ideas. No voy a cubrir todo esto porque sé que la mayoría de ustedes no son de esta área, pero sí quiero darles el entendimiento de los costos. Así que el Colegio de South Mecklenburg están en estas fases finales de trabajo, espero que todos lo puedan ver, 127 millones de dólares y eso no es ni siquiera todo el colegio. Así que hace unos 10 años, este colegio que estaremos reconstruyendo, en este caso, hubiese costado 50 millones de dólares y ahora está costando 127 millones. Eso es por la inflación, el tiempo cambiante y es muy importante entender ese contexto. Permítame, veo el número uno de acá. Este es uno de los más costosos. El High School de North Mecklenburg fue construido en 1951 y es el reemplazo completo, incluyendo las instalaciones. Y queremos que entiendan que no estamos comprando terrenos. Y es importante mencionarlo porque Mecklenburg ya no tiene terrenos, así que debemos de ser creativos y en ciertas ocasiones quizás tendremos que construir hacia arriba, que no es poco común. Si vienen de Chicago, New York y otros lugares, hay colegios verticales y eso va a ser un gran shock para Charlotte Mecklenburg porque no estamos acostumbrados a tener varios pisos, pero en ciertos puntos tendremos que construir más colegios verticales porque esta idea de tener 70 acres de terreno disponible en el condado se está volviendo algo que se está realmente encogiendo en términos de espacio. Por lo tanto, tendremos que reemplazar donde tomaremos los campos atléticos y las zonas de parqueo y tendremos que construir en ellos, derrumbar la antigua instalación y volver a construir las zonas de parqueo y los centros de atletismo allí. Son 228 millones de dólares para el paquete total. Mucho dinero. Y para ponerlo en contexto, muchas veces escucho que dicen, bueno, la lotería de educación de MC, ustedes reciben el dinero para los colegios estatales, pero el año pasado nos recibimos solo 12 millones de dólares de la lotería de educación de Mecklenburg. Eso es menos de un cuarto de un colegio elemental o de un colegio de básica primaria. Así que pongan 12 millones versus 128. Por lo tanto, creo que es importante tenerlo en cuenta porque es bastante desafortunado saber que existe ese tipo de mito allá afuera que dicen que la lotería educativa está construyendo colegios, porque no es así. Contribuyen, es maravilloso. El condado recibió 12 millones, pero el condado utiliza ese dinero simplemente para pagar deudas. No estamos construyendo colegios ni escuelas con el dinero de la lotería, cuando estamos hablando de todos esos 2.5 billones de dólares. Por lo tanto, esta es la lista y quería que ustedes simplemente tuviesen una idea. Nuestros colegios
o escuelas de reemplazo son a nivel de condado y muchos de ellos son ya reemplazos. Así que hablemos de esto un momento, porque sí, estamos acomodándonos para el crecimiento y en muchas ocasiones esto aparece en el sentido de que un colegio más antiguo tiene 39 salones, lo vamos a demoler, construir un nuevo colegio con 45 salones y tenemos nuevos estándares frente a cómo se deben de ver las escuelas y colegios. Así que nos estamos acomodando para el crecimiento, pero mucho de lo que tenemos en este bono estará reemplazando, lógicamente, edificaciones decrépitos, no hay otra forma de decirlo. Y el hecho, quiero dejar esto en el chat, más adelante, mirando una entrevista que tuvimos algunos de los comisionados del condado con un reportero local que realmente investiga. Fuimos al elementario de Mathis, fuimos a North McCly y observamos estas bolsas de arena que se están ubicando fuera de la biblioteca porque cada vez que llueve el agua simplemente inundaba todo y teníamos que reemplazar, lógicamente, los tapetes y volver a cambiar o limpiar las baldosas. Así que muchas de nuestras instalaciones antiguas, tenemos 32 edificios con esos awnings, o con estas advertencias. Esas no son las instalaciones más seguras y sabemos que la seguridad es una gran prioridad. Por lo tanto, una de las ventajas que traen nuestras nuevas edificaciones escolares son las características arquitectónicas que son naturalmente seguras. Por ejemplo, para en estos tiroteos masivos donde debemos de tener un doble vestíbulo, donde se hace el buzz-in, decimos que necesitamos, si necesitamos ir a la oficina pasa, si esperamos a que los niños vengan, es como un vestíbulo de doble seguridad y es desafortunado que se presente para los tiempos en los que estamos, pero son los tiempos en los que vivimos actualmente. Una característica de seguridad que también estaba ocurriendo en los 50 eran los refugios de bombas y tenemos varios colegios que tienen refugios para bombas. Así de viejos estamos. Algunos de los colegios están sobre, o uno de nuestros colegios están sobre el lago Wiley y debido al tiempo en que se construyó y debido a la falta de acceso de agua y de alcantarillado, está con un problema séptico y la última vez que los miembros del consejo escolares estuvieron allí hace 2 semanas decía que era realmente oloroso. No es un ambiente realmente de aprendizaje y de trabajo. Así que mucho de lo que estamos haciendo adicionalmente, adicional al crecimiento, es realmente reemplazar muchas edificaciones antiguas, decrépitas. Por lo tanto, me siento orgullosa de saber que este bono está allí en el ballot. Creo que el número es un poco sorprendente, realmente, pero para un colegio que costaba 50 millones hace unos 10 años, ahora ya cuesta 120, 150 millones. Y la razón por la que ha crecido tanto el precio es debido a esas temáticas inflacionarias. Así que estamos allí como miembros del consejo, como miembros de la comunidad que apoyamos el bono, tratando de asegurarnos de que las personas tengan un verdadero entendimiento de cómo se verá, qué es, y también habrá un ligero incremento a nivel de impuestos que está asociado con esto y estaremos asegurándonos de poder entregar esta información en las manos de las personas para que entiendan cuál sería el impacto y realmente tratar de armar el caso del por qué esto es una inversión de equidad dentro del condado de Mecklenburg. Y quiero explicarlo de manera rápida. Nuestro condado es bastante rico, tenemos una alta riqueza y también tenemos altos niveles de pobreza. Nuestros colegios de Charlotte-Mecklenburg orgullosamente atienden a 65% de nuestros estudiantes que tienen desventajas económicas. 65% de nuestros estudiantes son morenos y afrodescendientes. Y el 65% de nuestros estudiantes tienen una desventaja económica. 60% de nuestros residentes no lo son. Y en nuestros colegios y condados hay opciones privadas que estas personas de mayores acomodamientos pueden acceder, pero nuestro sistema atiende a estos otros estudiantes. Y lo digo de manera orgullosa, pero también quiero poner el punto de que no estamos construyendo colegio para personas ricas en general o acaudaladas en general. Quiero decir que esto es una inversión de equidad por defecto. Cualquier inversión en un colegio de Mecklenburg ayudará a estos estudiantes que generalmente tienen desventajas económicas y probablemente son niños de color. Y me hace sentir orgullosa el poder decir que es una inversión de equidad. E incluso he hablado con personas a los cuales sus niños tuvieron acceso a un colegio privado, otros niños que no han tenido educación
para nada. Y es por eso que les demostramos de que este tipo de inversión son inversiones importantes porque son inversiones de equidad que específicamente le apuntan a nuestros jóvenes, pero también a las fuerzas laborales del futuro y a los líderes comunitarios del futuro. Y con este voto tendremos una oportunidad el 7 de noviembre para decir sí a un condado de Mecklenburg más fuerte. De igual manera, deseo mencionar que cuando hablamos sobre esta parte de defensa, de abogacía, ciertamente es mi trabajo como miembro del consejo escolar hacerlo cuando estamos allí en la comunidad, en el momento en que pensamos el cómo podemos hablar personas hacia estos propósitos. Pensemos realmente frente a lo que ha hecho Raleigh o no ha hecho en los últimos años y cuál es su impacto frente a los condados y la presión que le agrega en términos del aprovisionamiento de servicios. E incluso he escuchado, a la medida que hablaba el señor Easter, de que ha habido bastante abogacía y defensa que fue dirigida hacia el consejo escolar para hacer esto o aquello. Y ciertamente esto es algo importante para poder hablar y mencionar este tipo de preocupaciones, sabiendo que estos son los elementos que tenemos o los estreses que tenemos debido a la falta de inversión en Raleigh. Y en muchas ocasiones los elementos que no se pueden proveer debido a que son rurales o que no proveen porque por alguna razón Mecklenburg no ha podido estar al nivel de lo que ha podido hacer Wake. Pero sí quiero asegurarme que esta abogacía, esta defensa o que el punto en el que estamos expresando estas preocupaciones es que sean todos los puntos adecuados, porque en muchas ocasiones no es en el consejo escolar. Y si nos están diciendo, "Hey, no tenemos el dinero para esto", probablemente sea una buena oportunidad para, no quiero decir que no puedan tomar mejores decisiones, ciertamente todos podemos tomar mejores decisiones con los recursos que tenemos. Sin embargo, creo que es importante que lo pensemos y reflexionemos un poco en este punto, porque para eso estaba Leandro allí. Es por eso que está el caso allí, es por eso que todos estamos luchando para todos los niños de Carolina del Norte, debido a lo que llamamos esa subinversiones crónicas a través del Estado. Y estaré lista en el momento en que todos ustedes estén listos o cualquiera que quiera contactarse conmigo para tomar estas preocupaciones y llevarlas hacia el espacio donde sí se están tomando decisiones, donde se continuará tal vez afectándonos y afectando a nuestros niños del futuro que se están formando en este momento. Así que les agradezco por escucharme y ciertamente estaré muy atenta por cualquier pregunta que ustedes puedan Thank you, tener. Jennifer. I certainly learned a lot, Muchas especially gracias, in the Jennifer. last sentence. Ciertamente aprendí mucho de las I really diapositivas que learned compartiste con everything. nosotros. Tomé muchas And notas a la I think medida que estabas one hablando, thing that was pero a realmente lot lo of que like I think asumí de todo for esto like the es thoughts that que you were sharing, era I complejo. appreciate Dichas I diapositivas que estabas really mostrándonos like processed son the bastante ideas complejos that y you shared agradezco la in forma en que certain in simplificaste esa certain ways complejidad that y really like agradezco también la forma en que has resaltado la historia de cuándo se construyeron los colegios y cómo esto también afecta a los niños y a las comunidades escolares y cómo les puede afectar. Y también esa parte donde tú dices que no podemos tener el privilegio de esperar. Porque si nos enfocamos en hacer pequeños cambios o simplemente poner curitas en ciertos problemas o no podemos costear más porque no tenemos más dinero, creo que se volverá mucho más costoso. Así que realmente aprecio que puedas traer aún más temáticas y tendré más preguntas para ti cuando lleguemos a la al momento de preguntas y respuestas. Así que en este momento podemos pasar a Robert. Robert, estamos emocionados de poder escuchar tus experiencias. Sí, claro, me alegro de poder escuchar de Kedrick y Jennifer en avanzada. Definitivamente puedo resonar con tus experiencias y con Jennifer también y aprecio ese énfasis frente a la responsabilidad del gobierno estatal frente a estas situaciones. Para aquellos que no han escuchado o necesitan un contexto, en nuestro condado los colegios fueron demorados en
2 semanas casi, debido a los modos al modo presente en nuestros centros o en nuestras instalaciones. Y en mi experiencia dentro del colegio de Williams, recuerdo que cuando nos estábamos preparando para volver de nuevo a la docencia, recibimos un correo de que se descubrió este moho en uno de nuestros colegios y reí este colegio y dije, wow, es desafortunado para ese colegio, pero me alegro que ya lo puedan gestionar. Y luego fui al colegio un viernes para un taller de docentes y a la siguiente semana nos estaban diciendo de que nuestro colegio también estaba siendo inspeccionado por moho y no regresamos en 2 semanas. Y así que ese fue el mismo día que operamos con una demora de 3 horas, así que tuve 3 horas para preparar mi salón y poder recuperarnos frente a esa remediación del moho antes de que llegaran los estudiantes al edificio. Y ciertamente fue un inicio único para el año escolar. Y en el siguiente tiempo, en un curso de dos semanas, puedo decir de que me siento orgulloso de la colaboración entre el Consejo Estudiantil y la Comisión Estatal, porque históricamente ha habido una relación antagónica entre el Consejo Escolar pidiendo más dinero del superintendente y lógicamente esa renuencia de elevar los impuestos. Pero debo decir que en los últimos años, durante mi tiempo de enseñanza y especialmente durante esta crisis del moho, hicieron bastante bien navegando y construyendo una relación colaborativa mucho mayor en el sentido de que a la medida que mayores casos sean identificados, a la medida que se descubría más moho en colegios como el mío, la comisión estaba dispuesta a buscar más financiación para poder resolver estos problemas y remediar, por ejemplo, esta situación con el moho y llevarnos a una situación donde los estudiantes pudiesen volver al colegio. Eventualmente fue en septiembre 11. Por lo tanto, unas cuantas lecciones de esto. Creo que uno de los elementos mayores que llegaron o que notamos era esta idea de pensar quién es responsable y cómo podemos abarcar esta situación o cómo abarcamos este tipo de ocurrencias cuando hay una demora de 2 semanas para iniciar la, la escuela. Y hay distintos factores que entran en factor. Uno de ellos es esa falta de creencia en el sistema escolar, donde decían, bueno, el sistema escolar sabía de este problema e inadecuadamente lo manejaron y permitieron de que esto se volviera en esta situación tan terrible. Y una problemática en especial que surgió fue una decisión que tomó el Consejo Escolar en 2021, donde ellos utilizaron algunos fondos o algunos de esos fondos del gobierno federal para ofrecer bonos a los docentes que estaban con algunas dificultades y decían, bueno, si el Consejo Escolar hubiese invertido esto en reparaciones en vez de los bonos para los docentes, no hubiésemos estado en este tipo de situaciones. Y también hubo, lógicamente, dedos apuntando en la otra dirección, donde decían que la comisión del condado estaba diciendo si hubiesen generado más impuestos, si hubieran provisto más dinero y lo hubieran pedido, estos problemas hubiesen sido gestionados. Pero para mí, la culpa no necesariamente reside en ninguno de estos dos grupos. Y considero, Jennifer, que mencionaste este punto, es posible que el Consejo Escolar hubiese podido invertir el dinero de manera más sabia, claro, es posible, o que la Comisión del Estado hubiese podido proveer mayor financiación al sistema escolar, pero como docente, mirando esta situación, especialmente de manera longitudinal en las últimas 2 décadas, realmente la responsabilidad se encuentra en el gobierno estatal. El gobierno estatal en Carolina del Norte no ha cumplido con su obligación de proveer una educación básica para cada niño en Carolina del Norte tal como fue descrito por la decisión de Leandro, y el dinero que falta a nuestro condado, al final viene del condado del condado estatal. Y lógicamente hemos tenido unos bonos estatales y hemos recibido vamos a recibir un bono estatal mucho más grande de lo que hemos recibido en toda la historia, pero realmente allí tenemos una gran situación y todo esto se acumula para mostrar cómo hemos llegado a este problema. Y realmente es un juego de culpas. Un lado puede culpar al otro y el otro al otro, pero realmente es un tema donde muchas veces pensamos de que se quiere desmalentar el colegio, las escuelas públicas. Realmente debemos de colocar esa responsabilidad en este tipo de organizaciones y pasar el balde a los demás. Y realmente no se toma la responsabilidad frente a lo que debe ser la asamblea ampliada y lo que es la responsabilidad del gobierno de Carolina del Norte. Es algo que viene a mi mente, pero también pensando en el tipo de daño que resulta de esta negligencia. Podemos pensar en los daños a la salud que pueden venir o que se han estado acumulando debido a este modo dentro de nuestras infraestructuras escolares para los docentes y estudiantes que están allí. Y Ricardo mencionó ese docente que
esos docentes que han experimentado cáncer y es posible que haya podido ser por el moho, ese moho cancerígeno y tóxico que se encontraron dentro de nuestras instalaciones. Y este tipo de cosas son difíciles de probar, pero sí puede ser un factor contributivo. Al menos es posible que esto pueda contribuir. Entonces hay los efectos en la salud y también el estrés y la incertidumbre que resulta de esto, pero también la tensión que llega a crear más problemas para nuestro sistema escolar. Y estos problemas hacen eco por mucho tiempo después de remediar el moho. Todavía se tienen estos problemas como resultado de esto y no hay arreglo fácil ni rápido como resultado de esto. Yo creo que esto ayuda a resaltar o explicar un poco la urgencia de este problema. No, Jennifer, habías dicho que no podemos esperar. Cada día en que lo postergamos nos cuesta más, no solo en cuestión de dinero, sino las vidas y las experiencias de maestros y estudiantes y la calidad de la educación que es tan integral para el éxito y la calidad de la vida de las personas en el futuro. En Alamance sentimos profundamente los efectos de esto. En mi opinión, el Consejo Escolar y la municipalidad han demostrado mucha, muy buena colaboración para tratar de evitar los problemas en el futuro, para no dejar de lado el mantenimiento que se requiere, etc. Hoy, fuera de mi salón de clases, había personas instalando nuevos sistemas de aire acondicionado y calefacción, y cosa que no hemos tenido antes porque se construyó el edificio en los años 40-50, cuando no se tenía el aire acondicionado. Pero la responsabilidad lo tiene el gobierno estatal para cumplir con la obligación según la Constitución, para dar una educación de buena calidad a cada estudiante. En los últimos 15 años o algo desde 2008, el gobierno del estado de Norte Carolina no se ha cumplido con esta obligación. Y algo así como un bono de construcción de escuela o reconstrucción para renovar las escuelas existentes que tenemos y abordar las necesidades que tenemos. Esto es algo muy urgente, muy necesario en este momento. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí esta tarde. Gracias, Robert. Lo has dicho muy bien. Aprecio mucho los comentarios que has hecho. Voy a leer mis notas porque lo apunté. Colocar la responsabilidad en el Estado, porque tienes razón, sí es nuestro derecho constitucional de tener una buena educación y ellos tienen una obligación constitucional. Y explicarlo como la responsabilidad de las comunidades locales cuando realmente se necesita la acción de parte de la Asamblea a nivel estatal. Es así. Para Leandro se tenía que tomar esta acción hace 30 años y ya es muy tarde y nos deben dinero. Me has inspirado a mí, así que gracias. Y vamos a pasar pues tenemos como 20 minutos, así que quiero darles a ustedes la oportunidad de preguntar preguntas a nuestros panelistas porque tenemos unas muy buenas conversaciones que están ocurriéndose. Yo también sé que tengo preguntas, así que pueden ir colocando las preguntas que tienen en el chat. Sara creo que va a ayudarlos a monitorear el chat. Vamos a tratar de leer las preguntas que tenemos en el chat. A ver si veo algo. Puedo poner una mía. Yo me preguntaba, ¿cuáles son unas soluciones locales para la abogacía, la defensoría que quisieran resaltar en base de las experiencias que tienen donde viven ustedes? ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a movilizaciones, abogacía? Yo quisiera ver más organizaciones buscando la participación de padres y madres o dando más espacio. Y yo sé que es difícil porque yo también soy padre y trabajo de 9 a 5 y es bien difícil. Pero yo creo que
Si más padres y madres se involucraran en la situación en Alamance, pues yo creo que podríamos tener un resultado positivo. Y puedo preguntar, perdón, sí, adelante. Yo me preguntaba, ¿qué fue lo que escucharon de tu comunidad cuando otorgaron una cantidad mucho más pequeña del bono? Porque dices que hubieras querido mayor participación de padres y madres. No sé si han escuchado mucho de los padres. Sé que han hablado con maestros. Para ser honesto, habían padres que decían que iban a quitar a sus hijos de la escuela. Muchos de ellos no querían participar porque sentían que era algo que no podían ganar. Entonces yo creo que las organizaciones como la nuestra, en ese momento estábamos apenas comenzando, pero si hubiésemos tenido ese espacio para permitir mayor participación entre padres y madres, para educar a padres y madres, para que tengan la conciencia de este asunto, yo creo que hubiese sido mejor en ese momento el resultado. Gracias por compartir el contexto. Perdón, Jennifer. No, para nada. Yo tengo que pedir permiso también porque yo tengo la pantalla congelada, así que no puedo ver realmente las fotos de las personas, así que no puedo ver el lenguaje corporal que están usando, quizá. Entonces, bueno, yo quisiera ver participación de votantes y constituyentes a un nivel más profundo. La estructura del gobierno de Norte Carolina no es así como otros estados. Tenemos mucha gente que se mudan aquí del noreste o el medio oeste o donde sea, y las cosas pues funcionan de una forma diferente. Y no es por ello, sino que hay falta de información muchas veces sobre cómo funcionan las cosas entre votantes. Entonces, yo he visto el trabajo de Public School Strong y el trabajo que hacemos en los consejos escolares. Hacemos bastante trabajo para hacer llegar la información a las manos adecuadas para que las personas entiendan cómo funciona, porque a veces solamente vienen y no es que estoy echando la culpa a estas personas, porque es nuestra responsabilidad hacer llegar la información a la gente, pero si solamente llegan cuando tienen un problema con su instalación de aire acondicionado y solamente ahí, pues, al momento que nos llegan a nosotros, ya van a estar con bastante ira. Pero yo quisiera tener mayor movimiento en cuanto a el acceso a la información para que estemos todos en la misma página. Y sé que hay mucho señalamiento entre cuerpos del gobierno. Esto pasa en Alamance y también aquí. Y es fácil hacerlo, decir, oh no, tal persona no le importa o tiene que ser la culpa de tal persona. Pero eso no nos ayuda como comunidad. Así que de alguna forma tenemos que unirnos y decidir que queremos colaborar y luchar por las mismas cosas en conjunto. Mecklenburg y los condados pequeños del lado este y oeste del estado tenemos que actuar así. Quisiera ver eso en cuanto a la abogacía. Gracias, Jennifer. Agradezco el llamamiento a la acción también. De mi parte, yo diría que nuestra organización local, la Asociación de Educadores de Alamance Burlington, tenemos una campaña de escucha para hablar con votantes en el distrito sobre sus prioridades y queremos escuchar de la mayor cantidad de personas posibles para que este invierno podemos presentar lo que escuchamos a los miembros del Consejo Escolar y comisionados del Estado o del Condado para responsabilizarles un poco en cuanto a las discusiones que hemos tenido anteriormente y decían que iban a abordar el mantenimiento de ferida y asegurarse de prevenir el mojo
Yo vi que Melissa ha agregado que North Carolina Teachers United lo ha puesto en el chat. Me parece un grupo excelente. Yo he trabajado con ellos también. Y también nuestro grupo local ha sido parte de las protestas que hemos hecho en Raleigh en 2018. Estamos construyendo una unión, NCAE se llama, un movimiento de maestros donde hacemos abogacía política en Raleigh o incidencia política, trabajando con legisladores y diferentes entidades para obtener mayor financiamiento para las escuelas de nuestro estado. Y pueden afiliarse a las entidades locales que existen en Alamance y otros condados también. Gracias, Robert. Te lo agradezco mucho. Y tenemos unas preguntas en el chat. Había mucho movimiento ahí. A ver, alguien. A ver. Sí, hay preguntas. Creo que es para Kedrick. Dice, ¿quién ha hecho las investigaciones sobre los gastos y la línea de tiempo? ¿Eso sería para Kendrick o para Jennifer? A ver si me van a dar mayor contexto. Espera. Voy a averiguar. Por ahora, había otra pregunta. Aline dice, habían dicho que esto incluiría un incremento de impuestos pequeño. ¿Qué tan pequeño sería? Sí, yo creo que la pregunta es para mí. Si el hogar cuesta $400,000, eso va a subir en un monto total de $125 al año. Y quizás, yo reconozco que quizás podría ser difícil para muchos residentes. Esa es una de las razones de por qué hemos hecho una reunión donde yo puse esta preocupación sobre la mesa, pidiendo a la Comisión del Condado que inviertan más en el programa de vivienda, que es un programa de ayuda para las personas más vulnerables. Y yo reconozco que $125 puede ser difícil pagar para algunas personas en nuestra comunidad, pero yo siento que tenemos que trabajar muy duro también para hacer ambas cosas. Por eso lo veo como una inversión en nuestra comunidad, porque estamos ayudando a los niños más necesitados. Y ahí también podemos proveer asistencia en cuanto a impuestos para las personas de muy bajos ingresos, sin excluirlos de los beneficios de esto. Ok, hay otra pregunta que dice que si hay garantías de que el dinero va a ir con las necesidades identificadas y que no se vaya a utilizar para otras cosas. ¿Puedes repetirlo? Hay una garantía de que el dinero se va a quedar con las necesidades donde sea que se han identificado y que no se va a utilizar para otras cuestiones. Primero, solo puede usarse para cuestiones de capital. En Norte Carolina se tiene un presupuesto de operaciones y también capital. Entonces, esto va totalmente a las necesidades de capital. Y hay un pequeño chance, yo digo que es muy pequeño, de que un nuevo consejo escolar podría quedar electo y podrían cambiar los proyectos que están en la lista. Pero políticamente yo les digo que eso sería como una pesadilla, sería como un suicidio para ellos. Por eso digo que es muy pequeña esta posibilidad. Se ha discutido durante 1 año y medio y hemos recibido pero no significa que no hay otras necesidades muy importantes. Y es afortunado porque voy a otras escuelas y dicen, ¿por qué no estamos en esta lista? Porque tenemos estos problemas. Y tienen razón, debe haber más financiamiento. Yo voté no la noche cuando pasaron los 2,5 billones de dólares porque yo quería dejarlo en 3. Pero al final dije que voy a hacer
muy a favor de esto en la comunidad, pero lo que se dice aquí es que solamente se puede usar para cuestiones de capital. Pueden ir a una página web donde sale todos los datos para los proyectos del bono de 2017, hasta el último centavo, incluido para los contratos. Y es importante para nuestra comunidad el hecho de que estamos invirtiendo el dinero con pequeños negocios y negocios con dueños que son mujeres y de otros grupos vulnerables. Muchas veces, desafortunadamente, se dice que las escuelas públicas tienen que ser como un tren en la comunidad o los pagadores de impuestos, pero somos un motor económico, porque se va a gastar todo ese dinero aquí en la economía local y un gran porcentaje de ese 46% de los contratos se van a dar a los pequeños negocios donde los dueños son mujeres o personas de minorías. Cuando dices que solamente se puede gastar en la capital, ¿qué significa eso? La construcción de instalaciones, pantallas de televisores y cosas así. Y nos han criticado por esto. Las personas a veces dicen que hay que incrementar los salarios de los maestros y las maestras. Y es verdad eso, pero a la vez, eso es parte del presupuesto de operaciones. Pero este presupuesto de capital es específicamente para las instalaciones, la infraestructura de los centros escolares, edificios, cámaras, sistemas de seguridad, etcétera. Solamente se puede usar para esas cosas. Otra pregunta ha surgido, creo que es la última antes de hacer el cierre. Nos preguntaban si esto va a incluir el Charter Schools, nuestro bono en Charlotte. No, no los va a incluir. Esto será exclusivamente para los colegios de Charlotte Mecklenburg, la escuela o el sistema escolar tradicional. Sin embargo, vale la pena mencionar que con el paso el estatuto o de la póliza del 2019, tal vez no haya una mención a este tipo de bonos, pero sí los colegios individuales tendrán la oportunidad de poder aproximarse a su comisión estatal y pedir fondos capitales. Anteriormente esto no existía, antes tenían que encontrar otras rutas para encontrar este tipo de fondos. Habían subvenciones a nivel estatal al que podían acceder. Pero ya con el paso de este proyecto de ley va a cambiar este tipo de dinámica y será bastante interesante poder observar cómo las comisiones del condado a través del estado responden a esto. Ahora en particular que estamos viendo mayores colegios en particulares que se les está removiendo la licencia, así que tendrán que darle una mirada y esperamos que las comisiones estatales puedan observarlo antes de avanzar. Gracias, Jennifer. Aprecio esta información. Nuestro chat también te lo agradece y muy bien. Ha sido un gran tiempo para invertir con todos ustedes y les agradezco por el tiempo que nos han dado el día de hoy, ayudándonos a navegar a través de estas problemáticas que ustedes han observado en la comunidad. Y mi petición hacia ustedes a la medida que concluimos es que cada uno de ustedes pueda compartir un breve llamado a la acción. Algunos de ustedes ya lo han hecho, pueden volver a repetirlo o reenfatizarlo. Y por ejemplo, mi llamado a la acción de ustedes es que se unan al esfuerzo de Every Child NC, donde estamos tratando de organizar un tipo de una respuesta de abogacía para el Leandro y tenemos varias formas en que ustedes puedan ingresar hacia el movimiento. Nos encantaría verlos a ustedes allí, así que por favor apoyen el trabajo que está haciendo NC Child y también la labor que hacen nuestros panelistas. Ellos están haciendo ese gran trabajo en las comunidades. Así que, ¿cuál es su llamado de acción? Yes, I will piggyback off you, Jackie. Ok, yo lo tomaré. Leandro Yo estaba allí en esta llamada para la abogacía de Leandro en Carolina del Norte y diría que cada padre debe de involucrarse y al menos autoeducarse en lo que está ocurriendo. Edúquense frente a cómo se financian las escuelas y de esta manera ustedes sabrán y entenderán por qué esta lucha está aquí.
Muchas gracias. Y Sarah ha agregado un enlace allí en el chat para que ustedes puedan revisar. Jennifer, bueno, comentaste anteriormente de que de hecho ya hice un llamado a la acción en mi anterior comentario, así que simplemente voy a decir, es unir todos estos comentarios de unirnos, menos señalamientos, más orientación hacia las soluciones, llegar a la mesa con ideas y aboguemos, defendamos y colaboremos a nivel estatal. Muchas gracias. Robert, Take it away. adelante. No, simplemente quiero agradecerle a todos los que están en la llamada del día de hoy y a aquellos que están observando la grabación también. Y de nuevo, como lo mencioné, cualquiera puede unirse, sea como un aliado de la comunidad o si eres empleado dentro de un colegio público. Y también en la Semana de la Educación Americana viene en noviembre 14, toda esta semana, así que tal vez podamos hacer algo para poder celebrar esa Semana de la Educación norteamericana. Muchas gracias. Me encantan estos mensajes comunes de que somos más fuertes juntos. Así que por favor, conéctense a estas organizaciones. Están haciendo un gran trabajo. Y a todas esas conexiones que estamos agregando en el chat, por favor, revisen esos enlaces, las organizaciones. Sarah, ¿quieres tal vez revisar cualquier otro tipo de acción que estemos dirigiendo para la abogacía? Sí, simplemente quiere mencionarlo para Jackie. Celebrar con Jackie fue su primer webinar con nosotros como equipo. Estamos agradecidos de poder estar en comunidad con todos ustedes. Gracias a Jennifer, Kendrick, Robert. Una información increíble y un compartir increíble. Y les daremos 3 acciones de Every Child. Jackie mencionó la necesidad de poder aparecer. Sabemos si estarán yendo por Leandro. Estamos escuchando a la Corte Suprema, estamos organizando un equipo que está uniendo una red de respuesta, de defensa, de abogacía. Así que sí podemos proveer soporte y herramientas para aquellas personas que quieren tomar acción con nosotros. Por favor, conéctense con Every Child, con Jackie. Estaremos compartiendo toda esta gran información y elementos para hacer seguimiento. Una contribución clave que hacemos en este movimiento es la información. Por lo tanto, también estaremos compartiendo ese one pager del impacto local de Leandro. Allí tenemos distinta información de muchos colegios del condado. Mi idea es poder tener 115 colegios del distrito en el estado. Si van al sitio web y no ven a su distrito, por favor envíenos un correo electrónico y les daremos la información en inglés y en español. Pero la idea es que podamos hacer un seguimiento del impacto de los 3 condados que escuchamos el día de hoy. También estaremos planeando para ese bono escolar en la próxima sesión. Sabemos exactamente con quién se está trabajando a nivel de la legislatura. Sabemos que se ha generado un movimiento contra nosotros. Sabemos que tenemos una gran lucha adelante. Estaremos empujando mucho sobre esto, obtener mayor información de defensa para poder apoyarlo. Y parte de esta defensa es ayudarnos a contar su propia historia. Sabemos que estas problemáticas no son únicas para Forsyth County, para Charlotte. Estos son cosas que se han compartido y es un daño que ha ocurrido en todas nuestras comunidades escolares debido a esa baja financiación deliberada y esas elecciones políticas que está haciendo la legislatura. Así que por favor miren a las acciones de los bonos escolares. Por favor miren formas en que puedan compartir su historia con Every Child en sí. Y como lo dice Jackie, necesitamos aparecer cuando se vuelva a hacer de nuevo la revisión de Leandro en algún momento el próximo año. Conéctense con nosotros y apreciamos toda esa gran abogacía, defensa y toda la conversación que ha ocurrido el día de hoy. No, y simplemente también quería decirles gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es muy importante. Y como hemos dicho, esto lo podemos hacer juntos, no solos. Así que el hecho de poder atender el día de hoy lo apreciamos. Sabemos que todos ustedes trabajan y tienen tiempos ocupados y por esta razón respetaremos su tiempo. Son las 7:30. Les agradezco por estar acá y espero que tengan una gran noche. Por favor, permanezcan conectados con nosotros e informados. Gracias a